Amigas, amigos de Noticias 24/7, gracias por estar con nosotros. Te seguimos con esta ronda de entrevistas que estamos realizando a candidatas y candidatos que buscan un puesto en el Poder Judicial. En este caso, en Tamaulipas, tenemos en el estudio a Adrián Sánchez, que ahorita me dice el nombre completo porque además también la posición que busca dentro del Supremo Tribunal de Justicia está larga la candidatura, incluso déjeme leérselo tal cual, candidato a magistrado del Supremo Tribunal de Justicia en Tamaulipas, pero es de número esta magistratura. Ahorita le explico la división, ahorita me ayuda el invitado a explicar la división que hay dentro de este órgano judicial en Tamaulipas. Adrián, bienvenido. Armando, muchas gracias por la invitación primeramente a 24/7, por la apertura que nos da y la oportunidad de comunicarnos con la sociedad en nuestra aspiración como candidato a llegar al cargo de magistrado de número del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia o, como dice la boleta, magistratura del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia de número. Como les digo, está bastante extenso ahí el cargo al que van pues haciendo campaña, lo que les han permitido hacer campaña, ¿verdad? Pero yo agradezco a Adrián, te agradezco Adrián que estés aquí en 24/7 para que la gente sepa cómo va este proceso electoral extraordinario que estamos viviendo en el país y en Tamaulipas y también a qué se han enfrentado ustedes en este pues histórico proceso que se lleva a cabo precisamente para hacer un cambio en el Poder Judicial de este país. Antes de entrar en materia, y ya que estamos hablando de estos nombres largos, de estos cargos, ayúdame a explicar a la gente la diferencia que hay entre estas magistraturas, por favor, para que nuestro auditorio entienda exclusivamente qué cargo es el que estás buscando tú, ¿no? Sí, gracias Armando. Bueno, primeramente saludo a tu audiencia, a quienes nos siguen por los distintos canales de comunicación. Reitero mi agradecimiento por la apertura. Bueno, su servidor me presento, Adrián Alberto Sánchez Salazar. Bien, el Poder Judicial de Tamaulipas, con la reforma sufrida o acaecida a la Constitución el año anterior, primero la federal en septiembre del año anterior y después la del Estado en noviembre también de 2024, conforma una nueva creación del Poder Judicial. ¿Por qué digo nueva creación? Porque se incorpora un tribunal que no existía, Sí. que es el Tribunal de Disciplina Judicial. El cargo al que yo aspiro es magistrado del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia, que es un magistrado de número. ¿Por qué? Porque el magistrado de número son quienes integran Pleno, quienes conforman el máximo órgano de justicia en el Estado. Son 10 lugares, que en esta ocasión va dirigido a elegir 5 mujeres y 5 hombres. ¿Por qué? Buscando la igualdad en la conformación del órgano colegiado. Sí. También tenemos la magistratura supernumeraria. ¿Qué es la magistratura supernumeraria? Es una sala que está integrada de manera unitaria. Solamente hay un magistrado en el Estado. También tiene jurisdicción y puede en un momento dado auxiliar en ciertas funciones del Pleno. Sí. Tenemos también magistraturas regionales. Estas 3 magistraturas regionales están con cabecera o asiento en Altamira, en Ciudad Victoria y en Reynosa, con la jurisdicción que cada una les comprende. ¿Por qué regional? Porque comprende cierta región y su materia de conocimiento es la materia penal. Okay. Después venimos con el recién creado Tribunal de Disciplina Judicial, que será conformado por 5 integrantes, que en esta ocasión serán 3 hombres y 2 mujeres, que vamos a elegir también. Entonces, como puede ver, el Tribunal de Disciplina Judicial tendrá como competencia vigilar el desempeño y la buena labor de los jueces. Okay. De esta manera es como estamos ahorita, por eso nosotros les decimos boleta rosa, magistratura del Pleno del Supremo Tribunal. Para no darles todo el nombre, en mi caso yo les digo, identifíquelo como magistratura del Supremo Tribunal. Supremo Tribunal porque las demás no dirán ese nombre. Ok, que en este caso que eres el número 21. Número 21 en la boleta, al final de la lista de los hombres, por orden alfabético, me tocó estar al final, número 21. Ok. Mejor identificación hasta el final, ¿verdad? Adrián, tú no eres nuevo en esto. ¿Era necesaria esta reforma al Poder Judicial? ¿Realmente se necesitaba este cambio?
Como bien dices, no soy nuevo en la función jurisdiccional. Sí. Les digo yo que puedo decir que el Poder Judicial, el Supremo Tribunal de Justicia, pues ha sido mi segundo hogar, porque tengo ya 30 años o poco más de 30 años de pertenecer, donde por Sí. fortuna se han abierto espacios y he transitado lo que es la carrera judicial. Podremos decir, ¿es necesaria, no es necesaria? Creo que siempre que hay un cambio nos hacemos esa misma interrogante. Sí. ¿Se necesitaba o no se necesitaba? Y Bueno, pongo el ejemplo. pero te lo pregunto a ti porque tú conoces las entrañas del Poder Judicial. eh, bueno, creo que todo cambio siempre debe ser para bien. Entonces, creo que lo que se busca con esta reforma es precisamente eso, que haya un cambio de manera favorable. ¿Para quién? Para el ciudadano a quien brindamos un servicio. Yo digo en mi trabajo con mis compañeros que nosotros brindamos un servicio, es un servicio de justicia. Entonces, a la gente les digo, para mí, les digo, los juzgados, los tribunales son como el hospital. Nadie viene por gusto. Si vienen, es porque ya trataron de encontrar una solución a una problemática de manera amigable o directamente entre los interesados, de manera extraoficial, a veces con su ayuda de sus abogados, pero no lo lograron. Entonces, eso es lo que los trae a un juzgado, ya vienen con una problemática. ¿El cambio era necesario? Probablemente sí, probablemente. No puedo ni afirmarlo ni negarlo. ¿Por qué? Porque también las estructuras que conforman actualmente el Poder Judicial, cada uno hacemos nuestro mayor esfuerzo porque las cosas salgan lo mejor posible. Sí. Sin embargo, conscientes estamos también que tenemos una carga que muchas veces rebasa al juzgador y su grupo de trabajo, en virtud de que son muchos los asuntos que se llegan. Un asunto, por ejemplo, doy el caso de los juzgados familiares, más de 1,500 asuntos por año. Sí. O sea, se vuelve complicado. Pero para eso también viene otro cambio, en fechas próximas. El Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que incorpora la oralidad a la materia civil y familiar y que será un código único como el Código Nacional de Procedimientos Penales, también nos va a traer otra herramienta que nos va a permitir concentrar audiencias para que esto se agilice. Sí. Entonces, pues que esperemos, porque el rezago es impresionante de casos que hay en los diferentes tribunales, en los diferentes juzgados, y que eso también es parte de esa corrupción que tanto han dicho, ¿no? Es decir, el postergar tanto la decisión sobre un caso o el postergar tanto el dictar una sentencia, pues se vuelve parte también del castigo que ya están dando a los implicados, ¿no? Tanto al que busca justicia como al que está implicado en el caso, ¿no? Esto de la corrupción ha sido la mayor bandera que han alzado quienes han impulsado esta reforma. Es decir, Morena, sus legisladores, principalmente han dicho que por la corrupción, que por los excesos en el Poder Judicial de los que estaban o están dentro del Poder Judicial, ¿hay corrupción, hay excesos en el Poder Judicial de Tamaulipas? si me preguntan mi opinión Sí. personal, yo diría que serían casos de excepción. La mayor parte de quienes conformamos el Poder Judicial, y lo digo quienes conformamos porque Sí. sigo perteneciendo al Sí, Poder claro, pues Judicial, 30 años sigo perteneciendo al de Poder trayectoria, ¿no? Judicial, entonces yo diría que no podemos hablar de actos de corrupción porque diríamos entonces generalizado, está invadida la institución. Sí. Y si la institución funciona es porque las cosas creo que en su mayor parte se hacen bien. ¿Que hay que investigar? Sí. ¿Que hay que indagar? Sí. ¿Que hay que justificar? Porque recordemos que no nada más es de hablar de percepciones, sino hablar de hechos y los hechos comprobados. Entonces, si hay estos casos, qué bueno que se crea el Tribunal de Disciplina Judicial, porque entonces habrá un órgano especializado que tendrá toda la conformación y la estructura necesaria para que en caso de que una persona o la propia institución detecte que hay una situación irregular, pues se proceda a la investigación respectiva de manera fundada y motivada y acuciosa, y puede en su caso, si es necesario imponer sanciones para hacer correcciones, pues que se impongan, pero no solamente de percepciones, porque muchas veces en un juicio una persona va a ganar, una persona va a perder. Si yo voy y le pregunto a la persona que perdió, me va a decir que el juez se vendió. Sí, claro. Pero si yo le pregunto a la persona que ganó, me va a decir que el juez hizo bien su trabajo. Sí, sí, sí. Entonces, creo que nosotros como juzgadores, en este momento no soy juzgador, pero como juzgador durante 20 años, creo que lo que podemos hacer es asumir un compromiso con la sociedad
resolver de manera imparcial, pero sobre todo apegado a derecho y con base en lo que tenemos en el expediente. ¿Por Sí. qué? Porque a nosotros nos llevan hechos, pero el que afirma está obligado a probar. Entonces tenemos que tener la contundencia de decir, con estos elementos de prueba que están en el expediente, es con lo que te estoy resolviendo. Claro, claro, por supuesto. Dentro de todo esto que insistían precisamente para hacer la reforma al Poder Judicial, hablaban de excesos, hablaban de corrupción, siguen hablando del tema de la infiltración del crimen organizado, del narcotráfico dentro del Poder Judicial. Digo, recientemente los legisladores incluso quieren bajar a varios de la contienda porque dicen que en realidad son defensores de criminales, ¿no? En Tamaulipas, ¿qué tan grave es esa cercanía con el crimen organizado del Poder Judicial? En lo personal y en lo que yo tengo conocimiento, te puedo decir que afortunadamente no tenemos esa situación o esa problemática No la, ¿eh? dentro del Poder Judicial. Que yo conozca, no. Ajá. Ha habido, los jueces tienen plena libertad de actuar conforme a derecho. Sí. En lo que yo he podido conocer con los compañeros con los que comentamos, que son gran parte del Estado. ¿Por qué pudiera ser también? Porque nuestra materia es del fuero local, Ujú. no es del fuero federal, Sí, y claro. la actividad delincuencial organizada y vinculada con otros ilícitos está en el ámbito federal más que en el local. Tal vez eso pueda impactar también en el sentido de que nosotros estemos con una problemática que para mí no es conocida o problemática que Sí. le pueda llamar como tal Pero en el Poder digo, Judicial local. entiendo esta diferencia que haces de la materia federal no como tal, a donde se le juzga a quienes han cometido alguna actividad delincuencial organizada, pero bueno, esta delincuencia, digo, por análisis, por investigaciones y demás, ha escalado a todos los niveles, ¿eh? Es decir, instituciones locales no se salvan de esa infiltración del crimen organizado o del narcotráfico y por eso es que pregunto a alguien que tiene una trayectoria tan larga en el Poder Judicial si nunca se ha enfrentado a eso. ¿Nunca te has enfrentado a amenazas, por ejemplo? Mira, Armando, afortunadamente no. El área de competencia en la que yo me he desempeñado ha sido las materias civil, familiar, Y familiar, mercantil. sí. Afortunadamente no. En el pasado, puedo decir, sin conocimiento directo, pero sí por expresiones de compañeros, durante la época más álgida del tema de seguridad en el Estado, Sí, sí posiblemente la hubo, más reciente como en el 2010, sí hubo ¿no? un par de casos que Sí. hubo compañeros que tuvieron que pedir apoyo de seguridad, pero Ujú. fue parcial, momentánea, y yo ya no volví a tener conocimiento de una situación de ese tipo, reitero, en lo personal, Sí, de compañeros que se desempeñan en el ámbito penal. A sí. nosotros, yo te puedo decir, en lo personal, en el ámbito civil, familiar y mercantil, que es del que me he ocupado todos estos años, afortunadamente, hasta el día de hoy, no hemos tenido ningún incidente de ese tipo. Sí. ¿Consideras que es viable o que para ti sea acertado el que a estas alturas de la contienda quieran bajar a ciertos personajes? Ya hablan cerca de 30 personajes, ¿no? A nivel nacional por vínculos con la delincuencia cuando hubo comités de evaluación, cuando hubo filtros que precisamente fueron conformados por legisladores, por el máximo órgano legislativo que tenemos en México y bueno, expertos en la materia y que a estas alturas digan, pues se nos colaron, se metieron, ¿no?, a la contienda y no nos dimos cuenta. ¿Crees que estás de acuerdo con eso? ¿Crees que sea válido a estas alturas? Fíjate que crea una cierta percepción Ujú. en el mensaje hacia la ciudadanía, el de que como si ya cumpliste un proceso, Sí. ahora detectas que hay fallas. Ujú. Bueno, toda obra humana es Sí, perfectible. claro, claro. Si vemos la problemática que está trascendiendo sobre esos 26 o 30 Ujú. personas que se dice que pudieran tener alguna situación que impidiera su candidatura, Sí, todos ellos han estado en el ámbito federal hasta el día de hoy. En el sí. ámbito local no hemos tenido esa problemática. Ujú. Ahora, la reforma constitucional que nos trajo, la instauración a cada uno de los poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, de conformar comités para hacer esa evaluación de las personas que nos inscribimos en su momento. Cada uno de estos comités pues debió haber hecho Correcta evaluación. la evaluación correspondiente y la Sí, inspección respectiva. claro. ¿De qué? De los requisitos que la propia Constitución nos marcaba. Sí. Primero los formales,
luego los de la capacidad de cada uno de nosotros, las entrevistas respectivas, y por último recordemos también que la suerte jugó ahí un papel fundamental cuando Sí. la famosa insaculación, Ujú. que fue la última parte del proceso. Sí. Ahora, por ejemplo, ahorita en la pregunta que me haces, ¿será prudente o será válido que a estas alturas, bueno, ya dijo el INE, eso lo voy a determinar yo cuando califique la elección? Sí. Hoy por la mañana precisamente escuchaba el caso de un magistrado en el primer circuito, donde el Congreso General, el Congreso de la Unión lo está impugnando y pretende que bajen su candidatura y resulta que es una homonimia. No es él la Sí. persona que está involucrada en la investigación Pero pues correspondiente. el daño público ya está hecho, ¿no? Y la situación es que él lo escuchaba a él, al magistrado, y dice, a ver, yo vengo a aclarar que no soy yo, o sea, no coincidimos en absolutamente nada. Sí. Para cuando sucedió este hecho, yo no estaba en la función de la persona a quien se le atribuye el hecho. Yo nunca he trabajado en esta dependencia, que es en la que se dice que trabajó la persona a quien se hace el señalamiento. Sí. Mis características físicas no corresponden con la del compañero que están señalando. Y como dices, bueno, por lo pronto el señalamiento ya se hizo. ¿Qué sucederá? Creo que el órgano que lo señaló Ujú. tendrá la oportunidad de reflexionar y tendrá que reconocer si hay Resarcir el elementos daño también. y tendrá ¿Cómo? que tener elementos de decir, bueno, hubo un error Sí. derivado de esta situación, se aclaró y creo que la persona tendría que seguir participando de manera plena en su candidatura. Sí. Ya con afectación a la imagen pública, pero pues bueno, ya está el daño público, ¿no? Ya veremos en qué termina este caso de los varios que hay a nivel nacional y que, como bien lo indica Adrián, ya los órganos electorales dijeron que siga la contienda y vamos a evaluar cómo termina la contienda electoral, Sí, ¿no? al calificar la elección. Y ante ello ya vendrá una decisión, ¿no?, sobre estos personajes. Que esperemos que no se suben más, por favor, porque entonces estaríamos hablando de pues dónde estuvo el trabajo de los comités de evaluación, ¿no? Que se armaron para precisamente evitar este tipo de perfiles, ¿no? Y te Que decía, Armando, participaron. y Sí. afortunadamente en el Estado no hemos tenido esa problemática. De manera formal no. Mediática sí, ¿eh? Ya hay algunos casos que sí hay algunas acusaciones de algunos medios de comunicación, pero ahora sí que hablando del tema juzgador, pues se tienen que presentar evidencias, no hay pruebas, no se trata nada más de señalar a la ligera, ¿no? Entonces ya veremos también cómo avanzan esos casos que al menos ya están en la palestra mediática. En el caso tuyo, Adrián, ya lo decías desde el inicio, una carrera de 30 años dentro del Poder Judicial. Entre ello, recuerdo muy bien que tú fuiste por un periodo muy corto magistrado, ¿no? Ya estuviste de magistrado. Con la conformación anterior, Sí. el diseño anterior de acceder al cargo de magistrado, en el año 2015 al 2021, en un periodo, Sí. desempeñé la función de magistrado en la tercera sala unitaria en materia civil y familiar Sí. e integrante de la primera sala colegiada en las mismas materias. Ok. Efectivamente, te decía, yo tengo, en enero recién cumplí, yo terminé en 2021 y en 2022 me regresé al juzgado, me reincorporé al juzgado y estuve A ver, en el cargo de juez como 3 años más. a ver, ¿te regresaste o te regresaron? Porque no te ratificaron de magistrado. No, sí, no hubo una ratificación porque no continué en el cargo, no se hizo la propuesta para ratificación. Pero ¿por qué no vino la ratificación? ¿Por qué no vino la propuesta? Recordemos que en el diseño anterior no participaba el ciudadano. Ajá. La propuesta tendría que Del Ejecutivo. venir, por parte del titular del Poder Ejecutivo. Sí, que en este caso era Francisco García Cabeza de Vaca. Exactamente. Yo llego en 2015, todavía en un periodo de era titular el ingeniero Egidio Torre. Sí. Hubo un cambio de magistrados, llegamos 4 magistrados en aquel momento. Que te tocó el final de Egidio, ¿no? Era como el último año de Egidio. Sí, yo llegué en julio de 2015. Ok, sí, en el 2016 entra Francisco García Cabeza de Vaca. Después de 21 años de carrera judicial. Ok. Era el magistrado, de los 4 que llegamos, pues fui el único magistrado con carrera judicial que hubiese llegado a la magistratura en aquel momento. Cumplo mi periodo para el que fui designado por el Congreso, porque Sí. recordemos que anteriormente proponía el Ejecutivo y tenías que reunir las 2/3 partes de los votos de los integrantes Sí, del Congreso Pleno. para poder validar tu nombramiento como magistrado. Claro.
Llego en 2015, en 2021 concluye mi periodo para el que fui designado y el entonces titular del Ejecutivo pues ya no consideró prudente el darme la ¿Se oportunidad te de dijo por qué continuar. no? ¿Por qué el anterior ejecutivo no, digo, Eh, hablando de Cabeza de Vaca en particular, por qué no quiso mandar la ratificación? no hubo una razón. Ningún No hubo motivo. una razón, no hubo ningún motivo. Creo yo que si hacemos una evaluación del trabajo, Sí. las cuentas ahí están, Pues hacia los allá números ahí iba están. mi pregunta, si tu trabajo fue bueno, pues ¿por qué no la ratificación? Pues bueno, ya esa era una decisión que pues no me correspondía a mí, sino Sí. entonces al titular del entonces Pero ejecutivo. nada, ni siquiera te dijeron por qué, No, no hubo una respuesta. ninguna alusión a algún tema político, No, a una desobediencia de algún expediente que te mandaron por ahí y no quisiste no, pasar. no, afortunadamente en eso puedo decirlo con toda claridad. Sí. Nunca he tenido una consigna, nunca he tomado una decisión por órdenes, siempre ha sido de manera independiente y No libre. hubo presiones. No, Durante el sexenio de Cabeza de Vaca no hubo presiones a mi persona no. a los integrantes del Poder Judicial. A mi persona, no, lo puedo decir contundentemente. A mi persona no, y creo que aunque hubiese tratado de existir, como juzgador no lo puedes permitir, porque uno de los principios que rigen la función del juez es la independencia judicial. Sí, claro. Entonces, si no hay independencia, no hay juez. Entonces, el juez tiene que tener una independencia, no solo de nombre, Sí. sino también de rectitud y de conciencia del juzgador, de la persona. No nada más que sea una garantía que la propia Constitución te da, que las propias leyes te otorgan, sino también la persona, en la rectitud, en su conciencia, tiene que Sí. tomar las decisiones con base en el derecho y en los hechos y las pruebas que tiene ante sí. Una independencia y una autonomía que, bueno, siempre ha sido cuestionada y seguirá siendo cuestionada porque, bueno, en el anterior modelo al final eran propuestas que venían del Ejecutivo y que tenía que revisar el Congreso, en este caso el Congreso de Tamaulipas, y pues ahora, aunque es un tema de votación abierta para el pueblo, pues hubo mucha polémica por la conformación de los comités de evaluación, ¿no? Y esta tombolita con la que al último se terminaron eligiendo a los candidatos y candidatos. Es decir, es un tema pendiente, es un tema que sigue muy cuestionado, esta autonomía y esa independencia. Y en esto, Adrián, pues quisiéramos que quienes llegaran, si a ti te favorece, por ejemplo, los votos, pues que llegaras con la plena autonomía e independencia, que no terminen siendo un eco del Ejecutivo, personas que prácticamente den trámites o empolven casos de acuerdo a la conveniencia de un gobernante, ¿no? Efectivamente, quienes aspiramos o quienes nos inscribimos, o hablo en lo personal, Sí. al inscribirme yo en el proceso de selección para poder aparecer en la boleta judicial, lo hago con el compromiso y la responsabilidad que conlleva el ser justicia terminal en el Estado. Pues claro, nosotros lo que resolvamos en un momento dado, si la ciudadanía me favorece con su voto y llego al cargo de magistrado, lo que nosotros lleguemos a resolver tiene una última revisión, que sería el juicio de amparo directo por parte de los magistrados de circuito en el Poder Judicial Federal. Pero que cuando uno toma una decisión, o al menos así lo aprendí yo y así lo he hecho durante toda mi vida, es tratar de que la sentencia que tú dictas desde el juzgado transite las distintas instancias y regrese como salió del juzgado. Que la ciudadanía tenga una seguridad de que la autoridad está revisando su caso conscientemente, de manera completa y desde hace muchos años garantizando sobre todo el debido proceso y los derechos humanos de los ciudadanos. Sí. Hoy día el tema de derechos humanos después de la reforma constitucional de 2011, pues lo escuchamos mucho. Ujú. Y a veces los ciudadanos dicen, es que los derechos humanos son de las personas que cometen delitos. Sí. A las personas buenas, ¿quién le protege sus derechos humanos? Pero no es así. Pudiera yo tal vez contar una anécdota o alguna vivencia. Una persona que está litigando en un asunto de propiedad y que cuando llega a nosotros en segunda instancia advertimos que la persona no sabe leer, no sabe escribir, tiene problemas para caminar, tiene un problema de vista y decimos, oye, ¿y ya perdió? Sí, ya perdió su propiedad. Oye, Sí. pero la señora ni cuenta se dio que Sí, lo que estaba tenía firmando. oportunidad de ofrecer pruebas. Sí. Entonces, nos dan herramientas, ajustes al procedimiento.
o ajustes razonables al proceso. ¿Y nosotros qué advertimos? A ver, si está esta situación de vulnerabilidad, entonces la persona no está en una situación de igualdad frente a su oponente. Ya advertimos esa discrepancia, Desigualdad, esa desigualdad. ¿Qué podemos hacer? Pues un ajuste razonable al procedimiento. ¿En qué sentido? Si bien es cierto, cuando por regla general, al abrir el juicio a pruebas en los juicios civiles, que es un procedimiento escrito todavía, no lo notificamos de manera personal para que las partes lo tengan conocimiento que a partir de este momento es cuando empiece el periodo para ofrecer sus pruebas. ¿Por qué? Porque partimos de que tienen una asistencia técnica. sí. Pero cuando advertimos esta situación, ¿qué hicimos? Oye, ¿sabes qué? Hay que reponer el procedimiento para Para irle darle a decir oportunidad, ¿no? de manera directa a la señora, vamos a iniciar el periodo probatorio. Si Sí, tiene pruebas, tráigalas, claro. porque si no las trae, pues no le vamos a poder tomar en consideración. Sí. Entonces, si ves, sí hay maneras, sí tutelamos, sí protegemos derechos humanos, Sí. pero hay que estar pendientes de los asuntos. Ante esta explicación que nos da con una anécdota, ¿no? En todo este tiempo, Adrián, que has visto temas de materia civil, familiar, que es donde más trabajo has realizado, te topas con casos muy vulnerables, incluso yo llamaría sentimentales, porque tocan a veces lo profundo de una organización familiar, ¿no? De un tema familiar. ¿Puedes decirte en este momento que tienes la conciencia tranquila porque has sido justo precisamente en tus decisiones? Totalmente y mirándote de frente. Totalmente tranquilo porque todas mis decisiones que he tomado han sido de maneras apegadas a derecho y resolviendo lo que es justo con relación a lo que tengo en el expediente. Hasta este momento puedo decirlo de manera tranquila y puedo salir a la calle y decir, todas las decisiones que he tomado han sido justas y apegadas a derecho. Sí. ¿Sí? Son situaciones que de pronto, como tú bien dices, sobre todo la materia de familia, Ujú. no pudo uno dejar de ser empático. Sí, ¿Por qué? Porque ese problema que están viviendo dos personas, que generalmente fue porque originalmente tenían una avenencia, sí, buscaban un fin común, formar una familia, tener una vida en el futuro, y después por alguna situación se rompió ese vínculo. sí, Pero cuando hay niños en el centro, creo que algo que tenemos que trabajar mucho los jueces es entender que en los procesos de familia el derecho central es el del niño y de ahí los demás son accesorios. ¿Sí? sí. ¿Por qué? Porque siempre tenemos que buscar lo mejor para ese niño. Sí, es una ¿Sí? persona vulnerable, ¿no? Nos ha dicho la Corte, el derecho de convivencia no es de los padres, el derecho de convivencia es del niño. ¿Por Sí, qué? Porque el niño es el que tiene derecho a tener una figura paterna o a tener una figura materna o a claro. tener la figura de ambos padres. Sí, Porque recordemos que hoy día las familias también están conformadas de distintas maneras sí, y entonces ese niño tiene el derecho a tener presente a las dos figuras, paterna y materna, sí. en su vida, porque eso también le va a servir para insertarse de mejor manera en la O sociedad. incluso derecho a la intervención de otras figuras dentro de la familia, ¿no? ¿Sí? Los abuelitos, las abuelitas y demás, ¿no? Entonces, Ahí te creo puedo que, platicar otro caso. a ver, Un accidente, llega un asunto a sala. ujú, ¿Qué pasó? Fallecieron papá y mamá lamentablemente del niño. sí, Vivía en la zona sur, en la zona temporalera que le llaman de Ciudad Mante. ok, ya, ¿Y con quién vivía? Con los abuelitos maternos, porque allá se habían ido a vivir la familia. Papá y mamá fallecen en un accidente de motocicleta, lamentablemente. Queda el niño pequeño al cuidado de sus abuelos. Y la abuela que reside en la frontera presenta un juicio pidiendo que le dieran la custodia del niño a ella. ¿Y qué decía? Yo vivo en la zona urbana, tengo mejores condiciones económicas, puedo darle un mejor futuro al niño. Pero vemos y decimos, espérame, o sea, este niño creció, se desarrolló, vive en un entorno familiar que ha sido su mundo y su entorno. sí, Si yo permito que tú te lo lleves de aquí para allá, lejos de ayudarle, lo vas a perjudicar, porque no porque tengas en un entorno urbano, no porque tengas una mejor situación económica es determinante sí, para que tú tengas la custodia del niño. Hay que buscar, reitero, el entorno más favorable para el niño.
¿Qué hicimos en aquel momento? Ok. Y bien curioso, porque tanto los abuelos de la zona sur como la abuelita de la zona norte, el niño convivía con ambos, incluso lo llevaban en el autobús para que pasara una temporada y lo regresaban, pero pues bueno, de pronto el lazo filial pues te hace llegar a tomar decisiones que dices, yo lo quiero conmigo, Claro. que me lo dé la autoridad. Sí. Y entonces lo que le dijimos en aquel entonces a la abuelita que tenía una mejor condición económica, pues si tienes mejor condición económica, pues vamos a ponerte una pensión para que le ayudes a los niños y Claro. que el niño siga conviviendo contigo. Ahora, otra forma de convivencia actualmente con el uso de la tecnología, pues la comunicación a distancia. Sí. Pues cómprale un aparato que puedas tenerlo en el lugar en el que vive para que pueda comunicarse contigo de manera cotidiana y permanente. Claro. Tomamos esa decisión, ajustamos y pues bueno, siempre que es una sentencia de este tipo sabes que pues una persona le es favorable, otra no le es tan favorable y esperábamos una demanda de amparo para que fuera revisado. Y no, curiosamente quedaron satisfechas las personas y así lo aceptaron. Entonces el niño siguió en su ¿Estos lugar. casos en qué juzgado? Eso me ¿Eres tocó en juez? sala. En Eso sala. me tocó en sala en Ok. el periodo que estuve como magistrado. Ambos Ok. casos que te comenté fueron en función como magistrado. Cuando no te ratificaron, regresaste de juez ¿a Al qué juzgado segundo civil en esta ciudad. Ok. Al juzgado segundo civil en esta ciudad, Sí. donde terminé recién el 9 de enero de este año. Y actualmente, pues bueno, trabajo en el propio Poder Judicial, Sí. en las oficinas de la presidencia del tribunal. Por lo visto en ese entonces te disciplinaste y te regresaste de juez, ¿no? Pues yo no lo veo como una disciplina, porque yo veo la función jurisdiccional como un servicio. Y mi función, mi formación, 30 años, el único lugar en el que yo he trabajado ha sido en el Poder Judicial. Entonces, para mí es una oportunidad el que me hayan permitido retomar la función de juez. Yo les digo que un magistrado es un juez, pero de segunda instancia, Un juez de segunda instancia. porque eres juez. ¿Qué haces? Juzgas. Claro. Solo que el nombre es diferente. Sí. Magistrado. Ministro de la Corte, ¿qué es? Es un juez. Sí. Pero le damos el nombre de ministro porque pues hacemos una diferenciación para identificarlos. Sí. Pero no dejas de ser juez. ¿A qué te comprometes, Adrián, si llegas de nuevo a ser magistrado? Digo, evidentemente todo tiene que ser, ahora sí que está delimitado por el marco legal, ¿no? que Claro. existe en este país, pero me refiero a qué te comprometes porque, bueno, al final de cuentas, cualquiera donde nos desempeñemos tenemos un estilo, una personalidad, una ética, un prestigio, ¿no? Entonces, por eso es que pregunto, ¿a qué te comprometes con las familias de Tamaulipas? O sea, a cómo desempeñar el cargo si te favorece el voto. Pues yo lo que ofrezco es lo que he hecho durante estos 30 años. Profesionalismo, compromiso, rectitud y sentencias de manera completa, buscar la manera de hacer los procedimientos más ágiles, como también utilizar la tecnología, que en el Poder Judicial te debo decir que somos de los más avanzados a nivel nacional. O sea, la pandemia, si buscamos ahorita y retrocedemos y hacemos un análisis de qué Poder Judicial fue el que menos se detuvo, puedo casi sin lugar a dudas decirlo, que fue Tamaulipas. Sí. Tamaulipas tiene un tribunal electrónico que así le llamamos, un servicio de acceso digital, prácticamente que podemos llamarle juicio en línea, pero no le llamamos juicio en línea porque todavía no recibimos por esta vía demandas y contestaciones, salvo el tribunal electrónico. Que sería buena propuesta, ¿no? Que ya estuviera abierta también a recibir denuncias tal cual, ¿no? Los casos de manera electrónica. Sí, de hecho ya el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, cuya vigencia tendrá más tardar el 1 de abril de 2027, ya incorpora procedimientos 100% en línea y trae una novedad. Trae una novedad, por ejemplo, un juicio cero papel. ¿Sí? Esa está muy buena. Y procedimiento muy ágil porque la comparecencia va a ser oral. La persona va a llegar y va a presentar su demanda de manera oral. Entonces, ¿cómo va a resolverle el juez? De manera oral. Sí. ¿Cómo se van a enterar las partes? De manera oral. Más transparencia, ¿no? También. Claro que la oralidad abona a la transparencia. ¿Por qué? Sí. Porque yo entiendo que la publicidad es que el juez actúe frente a las personas interesadas en el procedimiento. Porque, por ejemplo, cuando cobre vigencia el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares,
los procedimientos de familia, por ser de derecho privado y temas sensibles, pues no va a poder haber público, Sí, pero sí va a estar presente los interesados y va a estar presente el juez en la audiencia. Y el sí, juez en la audiencia les va a informar la toma de sus decisiones en ese momento. claro. Entonces, ¿abona la transparencia? Claro que abona la transparencia, porque entonces las personas están viendo al servidor A la público transparencia, a la vigilancia, el tener un testimonio y a grabado la en percepción audio. del ciudadano, Sí, 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 ¿sí? sí, A la claro, percepción del ciudadano. claro. Es decir, entonces te digo, ¿qué ofrezco yo? Compromiso, responsabilidad, profesionalismo, transparencia, rectitud en la toma de decisiones y una independencia en el actuar del juez, como lo he tratado de desarrollar durante todos estos años. Ya quedó grabado, entonces, si le favorece el voto a Adrián y usted se enfrenta a algún caso que le toque precisamente intervenir ya como magistrado, pues me dice si está cumpliendo con lo que se está comprometiendo, ¿verdad? Claro que Veo sí. aquí un Ah, documento que no lo voy a agarrar hasta que me lo entregue no, el aquí candidato. te hago entrega de un pequeño Sí, volante que muy brevemente resume ahí algunas cosas. ok, Invitamos al voto, sí, las reglas que nos establecieron para este proceso de elección que es inédito, es histórico. sí, Es la primera ocasión que el ciudadano va a poder, mediante voto directo, ir a decidir quién decide que sean sus jueces y sus magistrados en el Estado, sí, también en lo federal. Pues nos permitieron imprimir propaganda solo en papel, ok, entregar volantes por medio del candidato directamente a los ciudadanos, ujú. la utilización de redes sociales sin el pago de pautado. Sí. Entonces es lo que estamos No, les utilizando. pusieron una serie de obstáculos que incluso están afectando a la población, a la ciudadanía que debe de participar en este proceso, porque de qué manera los ubican, de qué manera los conocen, de qué manera saben ustedes a quienes están participando. O sea, hay muy pocas herramientas que les permitieron precisamente para acercarse con la ciudadanía. Espero que este ejercicio periodístico que estamos haciendo en este momento pues ayude también para eso, para que te conozcan más, Adrián. No, pues por eso iniciaba Sí, dándote las gracias y reconociendo la aportación de ustedes, los medios, muchas en gracias. estos ejercicios de apertura, Sí, que es como nos permiten también llegar a los ciudadanos y decirles, conózcanos un poco, invitámoslos que en la página del YETAM, en la página electrónica, sí, pues hay ahí la plataforma de Conóceles, donde está nuestro currículum, nuestra historia de vida, qué claro. proponemos, qué visión tenemos de la justicia, Sí. cómo deseamos, qué Por propuestas lo pronto podremos estoy traer. leyendo aquí quién soy, dice. Adrián Alberto Sánchez Salazar, licenciado en Derecho, 2 maestrías, Sí. 30 años al servicio del Poder Judicial, visión integral del sistema judicial, o sea, es decir, dice que él conoce todas las aristas del Poder Judicial, una justicia completa con visión de derechos humanos, que ya nos explicabas un poquito de eso precisamente, facilitar el uso de herramientas tecnológicas, mira, coincide, Sí. digo, con parte de lo que nos explicabas, y procesos ágiles y sentencias sólidas. Bueno, vamos a ver si cumple con esto, ¿verdad? De sentencias sólidas Fíjate, y procesos en ágiles, ese ¿verdad? último punto, Armando, Ajá, si me permites, puedo sí, hacer un claro. comentario. En otros estados, por ejemplo, se cuenta en los tribunales con lo que le llaman algunos unidades de gestión administrativa, otros unidades de gestión judicial. Sí, Yo estimo que el poder implementar esas unidades en Tamaulipas nos va a permitir agilizar procedimientos. Claro, de eso se va a encargar el órgano de administración judicial, porque también se crea el órgano de administración judicial. sí, Ya el Pleno del Supremo Tribunal se va a encargar de la función jurisdiccional. claro. Pero eso no está reñido con que como integrante del Poder Judicial puedas hacer propuestas Sí, y colaborar en que aquellas propuestas puedan aterrizarse. claro. ¿Y a qué iba con el comentario? ¿A qué Sí, voy? En aquellos estados, les digo yo, queda más tiempo para que el juez sea juez y por consecuencia la justicia sea más ágil para el ciudadano, ujú, que eso es lo que se busca, una justicia más ágil para el ciudadano que en menor tiempo pueda haber solucionado su problemática legal. claro. ¿Por qué? En aquellos estados que te comento, por citar Nuevo León, Quintana Roo, Ujú, el juez se queda con qué? Con su acuerdo diario. ¿Qué es su acuerdo diario? Son los escritos que le presentan y la respuesta que el juez les da. sí, El desahogo de pruebas, las pruebas que tienen que ir las partes a declarar testigos, a recibir alguna prueba pericial, algún documento, algún video que hay que reproducir. sí, Bueno, con eso se queda el juez y con el dictado de sentencias. Pero el día a día, la consulta del expediente, la entrega de copias,
la práctica de notificaciones, la elaboración de oficios, la comunicación por exhortos con otras autoridades, eso pasa a la unidad administrativa. Okay. Entonces, esta unidad administrativa se encarga de ejecutar toda instrucción que dio el juez. Sí. Y ya el juez no está ocupado también en esa función. Okay. Y por consecuencia podría quedarle más tiempo para atender de manera más prudente, más puntual, sí, los asuntos y darles agilidad en pro de quién, del ciudadano. Ok. Que ahí es donde te comprometes a eso. Entonces, precisamente. ahí es donde a procesos ágiles y sentencias ahí sólidas. pudiera ser una forma de agilizar los procesos. Sí. ¿En atención de qué? De que en materia procesal civil, por ejemplo, ya no podemos tocar el Código de Procedimientos Civiles porque ya se expidió el Código Nacional. Claro. Además, que es una facultad exclusiva del Congreso de la Unión, Sí. legislar en materia de materia civil y familiar, en materia Ok. procesal. Pero sí podemos, con las mismas herramientas que tenemos, buscando opciones diferentes, tratar de agilizar los procedimientos que ya tenemos establecidos en la ley. Okay. Entonces dice, por ahí citan, les digo, yo cito una frase que le atribuyen a Einstein: locura es tratar de hacer lo mismo de manera reiterada y pretender resultados diferentes. Resultados diferentes, sí. Entonces yo les digo, en la oficina cuando trabajamos, les digo, a ver, denos ideas Sí. al personal. No todas las vamos a implementar, pero si hay alguna que podemos implementar, implementémosla. No funcionó, nos regresamos donde estábamos. Claro. Pero qué tal que sí funciona y sirve para mejorar. Sí. Pero insistir en encontrar esos resultados con mayor prontitud. Así es. Adrián, te agradezco mucho el estar con 24/7, ya se nos fue el tiempo. Pues gracias, agarramos hermano. buena plática, pero bueno, usted cuando se enfrente a esta elección, cuando vaya a las urnas, recuerde que le van a entregar varias boletas. Yo le digo que parece bingo esto, pero bueno, es en lo que estamos experimentando esta elección histórica. Entonces, ¿dónde puede encontrar a Adrián como sus otros contrincantes? Es en la boleta rosa. En la boleta Y rosa. en el caso de Adrián está con el número 21, ¿verdad? Boleta rosa número 21. Ujú. Ahí Entonces, pues si a usted le pareció lo que dijo Adrián, pues ahí lo puede encontrar, y si no, pues bueno, tiene todas las opciones que le está presentando este proceso electoral para elegir. ¿Algo más, Adrián, que le quieras decir al público de 24/7? Pues reiterar mi agradecimiento por la apertura que nos brindan en 24/7, invitar a la ciudadanía a informarse, a conocernos y, como les digo, este 1 de junio en la boleta rosa elige el 21. Tu mejor opción, Adrián Alberto Sánchez Salazar. ¿Qué tal, eh? Gracias, con rima, hermano. hasta con rima. Gracias, Muchas gracias, Armando, Adrián. muy amable. Gracias a ustedes, compartan la entrevista, por favor. Estamos muy atentos a sus comentarios. Buenas noches.